Hola, hola, bienvenidos una vez más a su parada favorita sobre historia. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y emotivo sobre la época dorada que vivió Francia, conocida como la Belle Époque. Pero antes de iniciar, vamos a presentar a quienes nos acompañan el día de hoy para echar un chismecito histórico. Como saben, yo soy Abigail Ramírez. Tenemos aquí a mi compañera Cecilia Crivelli, María Fernanda Martínez, Annalí Solano y Marianne Lugo. Bueno, para empezar, la Belle Époque también es una expresión que a lo mejor escuchamos cuando se relaciona con un estado de ánimo que se manifiesta en algún momento de la vida de un país. No sé si sabían eso, pero la verdad fue algo muy interesante. Antes de llegar al punto principal, la verdad, quisiera que nos pusiéramos un poco en contexto. Y es que la Belle Époque va a tener su importancia en el mundo entero, pero principalmente en Europa. Fue un crecimiento económico, cultural, político que se pudo apreciar en estos años. pero ¿sabían ustedes que gracias a la guerra de Francia contra Prusia, la cual ganó Prusia, inició la República Francesa? pero como ya sabemos, detrás de un gran proceso como fue la Belle Époque se encuentran involucradas diferentes causas y consecuencias. Durante este gran periodo surgen diversas causas que nos conducen a imaginar que todo marcha de maravilla en París. La Belle Époque es causante de formar una nueva sociedad en la cual la vida ya no gira en torno a la iglesia, es decir, ya no es obligatorio basar tus pensamientos en Dios, sino que podías tener una mentalidad más libre. Suena bien, ¿no? Sí, yo creo que es una de maravilla que ya tenían esa libertad, al menos decidir qué corrientes de la iglesia seguir, ¿no? Sí, al igual la industria del entretenimiento, parques de atracciones se hicieron posibles gracias al desarrollo de la electricidad. Sí, así es. Gracias al desarrollo de todo esto de la electricidad y la reducción de la carga del trabajo, esto permitió que todos los trabajadores tuvieran más tiempo libre y muchos de ellos lo ocuparon para el ocio. Montmartre era, por ejemplo, una de la principal zona de ocio en París. Los cabarets como Folie Bergère, el Chat Noir y el famoso Moulin Rouge, que por supuesto sigue siendo muy emblemático hasta el día de hoy, estaban en su pico más alto durante todo esto que fue la Belle Époque. Así es, y estos cabarets, así como los cafés, los boulevards, los talleres, las galerías de arte, salones de concierto y salones de baile, se hicieron muy populares gracias a su arquitectura tan única. Cabe mencionar que todos estos eran usualmente frecuentados por la burguesía y unas cuantas clases medias que obviamente sacaban provecho del desarrollo económico que se estaba teniendo. Es decir, a lo que quieres hacer referencia es que gracias a esto se da lugar a lo que se conoce como cultura de la diversión. Sí, como lo mencionas, la cultura de diversión nació gracias a la burguesía y obtuvo su importancia a través de frecuentar todos estos lugares, como lo son los cabarets, cafés y conciertos, donde era posible encontrar la fusión de elementos de la cultura tanto aristocrática como con elementos de las clases menos favorecidas. Las clases sociales se mezclaban todos en un mismo lugar de entretenimiento. Exacto. De hecho, la antigua aristocracia europea aún conservaba una gran influencia política, pero con el auge del capitalismo a gran escala, los aristócratas debieron compartir por primera vez diversos privilegios junto a una burguesía ambiciosa y mucho más adinerada que en el pasado, la cual exigía, y muchas veces obtenía, una participación importante en las decisiones políticas gracias a su poderío financiero. Ok, sí, pero todo esto de lo que hablas solo se refiere a los sectores medios y altos de la sociedad europea, ya que dejaban de lado los conflictos que la sociedad de clase baja tenía, y esto los obligaba a ellos a emigrar a demás lugares de Europa hasta América, debido a las malas condiciones de vida que se tenían en las diferentes áreas rurales. Sí, tienes razón en esa parte, ya que esta diversión que estaba causaba una separación momentánea de lo que fue la realidad cotidiana que vivían las personas. Pero cabe destacar que no todo era malo, es decir, que durante esa época las mujeres comenzaron a reclamar sus derechos, se los agradecemos, y a proclamar la entrada en el mercado laboral, ya no solo en las fábricas, sino también como periodistas, escritoras, pintoras, maestras, abogadas. Wow, entonces eran como Barbie. Sí, ellas podían ser lo que quisieran ser. Bueno, y así
así permitiendo la entrada de teatros, cine, exposiciones de pinturas que se vuelven parte de la vida cotidiana de las personas. Y ahora que hablas del cine, por supuesto se tiene que hacer mención de uno de los hermanos que son mega importantes, como lo son los hermanos Lumière, ya que gracias a ellos tenemos lo que es la primera proyección cinematográfica, así como también en la música, que se reflejó un momento de esplendor con las óperas de Richard Wagner y Giuseppe Verdi, situados dentro de la tradición musical alemana e italiana respectivamente. Entre otros de los avances importantes, también podemos destacar avances en la medicina, como el descubrimiento de los rayos X que actualmente seguimos utilizando. Exactamente, Ceci. Además, hubo otros grandes descubrimientos aparte de los rayos X. Se obtuvo la pasteurización y la radioactividad, que dieron pie a la creación de instituciones que se dedicaron a hacer otras investigaciones, como fue la creación del Instituto Pasteur. Oigan, pero a pesar de que la brecha entre pobres y ricos se mantuvo después de muchos años, había esa necesidad de que el proletariado urbano también participara en esas transformaciones. El auge tecnológico hizo necesario el fomento de la educación en todos sus niveles, mientras que las noticias del mundo exterior se difundían más rápido y con más facilidad gracias al ferrocarril, al cable submarino y al telégrafo. Había muchísima discusión sobre el conocimiento que se empezaba a observar al aumentar la alfabetización para atender las necesidades de una economía moderna, mientras que el consumo de publicaciones populares también aumentaba. De hecho, el progreso científico también dio pie a nuevos oficios para el proletariado urbano, desde electricistas y choferes de tranvía hasta plomeros y obreros, lo cual influyó demasiado para un mayor desarrollo de los movimientos sindicales en todo el mundo. Y gracias a la admiración de toda esta tecnología como el futurismo, aparecieron lo que fueron tres corrientes que marcarían este siglo, como lo son el expresionismo, el fauvismo y además el modernismo. Estas aparecieron a principios del siglo XX y las nuevas corrientes fueron basadas en la ruptura de estos cánones previos. Entonces, ¿cómo caracterizarías a una persona en esa época? La gente de esta época era optimista, ambiciosa y muy festiva. Todo esto gracias a las innovaciones tecnológicas que se difundieron masivamente. Y gracias a todo este emotismo que tuvo, vamos a tener que también nacen aquellos pensadores y personas importantes como lo que fue Sigmund Freud, al igual que Nietzsche, que van a abordar y debaten sobre la sexualidad y la vida que se estaba llevando a cabo. Bueno, y en este momento nuestra amiga Marianne está viajando por el tiempo para llegar a la Belle Époque. Marianne, ¿sí nos escuchas? ¿Nos podrías contar algo de lo que veas en estos momentos por allá? Así es, Mafer, te escucho perfectamente. Nos encontramos aquí en la Belle Époque. Y bueno, el arte no se queda atrás. Va a ser un franco reflejo de la vida, de este cambio en la manera de existir, de habitar la ciudad y también de habitarse a uno mismo. Un elemento importante de esta época fue la posibilidad de construir grandes edificios, y esto se debe a que la sociedad desarrolló armazones de construcción de metal. La Torre Eiffel fue parte de las piezas inaugurales de la exhibición internacional que se realizaba en París. Se convirtió en el edificio más alto hasta ese entonces en Europa. Rompía por completo con el paisaje urbano propio de la ciudad. Muchas personas lo rechazaban, pues sentían que era como una especie de aberración arquitectónica, pero bueno, poco a poco se empezaron a acostumbrar a él y lo empezaron a considerar parte de la ciudad. La moda era un importante elemento dentro de esta época. Ellos consideraban muy importante la manera de vestir y aparecer en público. La obra de Madame Charles Matz de Giovanni Boldini observó cómo iban cambiando hasta cierto punto los arquetipos de belleza y cómo iba aligerándose la vestimenta. Una característica muy importante dentro de esta época fue el manejo de la blancura. Vemos cuerpos mucho más delgados, lánguidos y poéticos en cuanto a la imagen femenina. El impresionismo y los modernismos como el Art Nouveau participaron del espíritu del periodo con obras inspiradas en la naturaleza y el disfrute de la vida.
Estos son los movimientos más considerados más representativos de la Belle Époque. Otro suceso muy importante durante esta maravillosa época fue que se promovió la alfabetización y la educación para fomentar a trabajadores especializados. Y para finalizar, pero no menos importante, otro dato sobre esta época fue el comienzo en que la sociedad perdió su confianza por primera vez en la tecnología. Así es, fue el hundimiento del Titanic, un barco que se aseguraba era insumergible, vaya, creían que ni Dios podría hundirlo. Pero bueno, como todo tiene un final, al final el Titanic se hundió y la Gran Guerra estalló. Lo que París se consolida y se empieza a formar en una ciudad con características que actualmente conocemos. Así es, en todo esto París se vuelve el epicentro del mundo, es decir, la capital del mundo, la capital de la civilización y del progreso. Y el francés se vuelve como signo de lo refinamiento, pues. ¿Quieres decir que el francés es el idioma de la alta sociedad en esta época? Sí, no solo de la alta sociedad, sino de todo lo que era lo cool, lo mejor de lo mejor, pues. Bueno, amigas, pero lamentablemente, como dijeran por ahí, no todo es color de rosa. De un cuento de hadas, lamentablemente pasamos a un trágico despertar. Este despertar será trágico porque se viene una de las peores consecuencias. ¿Cuál creen que sea? ¿Cuál? La Primera Guerra Mundial. ¡Ton, ton, ton! La cual es una de las peores guerras que la humanidad enfrentó hasta ese momento. Una guerra inédita, catastrófica mundialmente, que al mismo tiempo fue una guerra total que dejó lamentablemente un gran número de muertos y que terminó con la ilusión de la Belle Époque, de la bella época que Francia estaba pasando en ese momento. Es decir, pasan de vivir la mejor época hacia la peor época que sobrevivir. Bueno, pero que ocurrió este evento tan trágico, yo creo que te podemos destacar muchísimas cosas buenas que ocurrieron aquí, ¿no? Obvio. ¿A ustedes les hubiera gustado vivir en esta época? Sí, a mí La me verdad, encantaría, sí. o sea, hablando solamente de lo cultural, me fascina. Creo que sería muy bonito vivir en esa época para la cultura. Como la moda también La moda, se ve me muy encanta, interesante. sí. Y también las películas, por ejemplo, la impresión de ver la primera película transmitida, yo creo que ha de haber sido muy impactante para aquellos. Yo recuerdo haber leído de una transmisión que fue de una estación en las que las personas incluso creyeron que el tren las iba a pasar atropellando. Wow, eso debe haber sido muy innovador en su momento. Realmente a mí no me hubiera gustado vivir en esa época, ¿Por qué? porque de saber que después vendría una de las peores guerras, pues para Francia, haber muerto. no me hubiera gustado vivir en esa Pero época. valdría la pena. Toda la cultura que se vivió exactamente en ese momento debe haber estado muy padre en ese Una experiencia muy única. Claro que sí. Pero al final pudiste haber tenido el riesgo de morir en la guerra, así que no lo sé. Pero bueno, como conclusión tenemos que fue pues la época dorada de lo que fue Europa y principalmente París con todos sus avances tecnológicos, moda, cultura, El arte. arte, exactamente, arte que tuvo. Arquitectura. Entonces creo que fue una época súper importante de recalcar en estos tiempos y que podemos seguir recordando y viviendo, ya que quedaron como huella. La moda incluso sigue siendo algo que se quedó como la moda francesa, como algo de lo más top, ¿no? Sí, es impresionante cómo hasta ahora aún tenemos muchas cosas y vivimos muchas cosas gracias a esa época. Muchas referencias también hacia esa época. Pero bueno, muchas gracias por escuchar este podcast. Esperemos que les haya sido de muy interesante y hayan aprendido un poco con nosotros también, ¿no? Que a lo mejor aquellas cosas, datos que no conocían, ahora lo saben y puedan incluso compartirlos como datos curiosos. Nos despedimos esperando que les guste toda la información proporcionada. No olviden vernos en el próximo episodio. Adiós. Adiós.